La PlayStation 4 Pro tiene casi 10 años y muchos dicen que comprarla es tirar tu dinero a la basura en 2026. Pero, ¿y si en realidad fuera todo lo contrario? Quédate hasta el final y descúbrelo. La PlayStation 4 Pro salió en 2016 como una versión mejorada de la PlayStation 4 base, teniendo como objetivo ofrecer una mejor experiencia sin obligar a los jugadores a esperar una nueva generación de consolas. Gracias a ello, muchos juegos pudieron ejecutarse con mejores gráficos, resoluciones más altas y, en algunos casos, un rendimiento más estable, convirtiéndose en la mejor forma de disfrutar el catálogo de PlayStation 4 durante varios años. Sin embargo, el tiempo no pasa en vano. Con la llegada de la PlayStation 5 y de la nueva generación en general, la industria comenzó a centrarse en los hardware más potentes. En consecuencia, la PlayStation 4 Pro fue perdiendo protagonismo poco a poco, especialmente ahora que la mayoría de nuevos lanzamientos ya no llegan a ella, por lo que preguntarte lo siguiente es muy válido. ¿Vale la pena comprar una PlayStation 4 Pro en 2026 o es mejor dar el salto a una consola más moderna? Para responder esta pregunta, analicémosla punto por punto, empezando por las principales razones para comprarla. Número 1. Mayor potencia. Aunque la PlayStation 4 Pro ya no compite directamente con las consolas de nueva generación, su potencia sigue siendo más que suficiente para disfrutar del gran catálogo de PlayStation 4, notándose esto especialmente en algunos de sus mejores videojuegos, como lo son God of War, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn y The Last of Us Parte 2, donde podrás disfrutar de una mejor calidad de imagen, mejoras visuales y rendimiento, lo cual hace que la experiencia sea más agradable. Ojo, esto no significa que supere a una PlayStation 5 o Xbox Series, pero si tu presupuesto no te alcanza para una consola de nueva generación y lo que buscas es disfrutar del catálogo de PlayStation 4 de la mejor manera posible, la PlayStation 4 Pro sigue siendo una excelente opción. Número 2. Catálogo de exclusivos, algo por lo que las consolas de PlayStation siempre han destacado, y la PlayStation 4 Pro no es la excepción, puesto que títulos como Ratchet & Clank, God of War, Marvel's Spider-Man, Bloodborne, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Uncharted, entre otros, tuve que cortarlo aquí, si no la lista se me hacía extensa, siguen siendo videojuegos que valen completamente la pena jugar incluso en 2026, no solo por su apartado gráfico, sino también por sus historias, jugabilidad y el nivel de calidad que ofrecen. Asimismo, lo sé, muchos de estos pueden jugarse en una PlayStation 5, sin embargo, una PlayStation 4 Pro sigue siendo una de las formas más económicas de acceder a ellos para jugarlos con el mejor rendimiento posible, así que si nunca disfrutaste de esta generación, su catálogo exclusivo por sí solo puede justificar su compra. Número 3. Videojuegos físicos económicos. Y hablando de videojuegos, otra gran ventaja de la PlayStation 4 Pro en 2026 es que gran parte de su catálogo físico puede conseguirse a precios bastante accesibles, debido a que la PlayStation 4 fue una de las consolas más vendidas en su tiempo, por lo que existe una enorme cantidad de juegos circulando en el mercado de segunda, haciendo que hoy en día sea posible encontrar grandes títulos desde aproximadamente $5. Por supuesto, esto puede variar dependiendo del juego y de tu país. Del mismo modo, no nos podemos olvidar de que esta ventaja también te permite empezar una colección física sin tener que hacer una gran inversión, ya que con el presupuesto que antes te podría haber alcanzado para comprar un solo videojuego nuevo, hoy puedes llevarte varios títulos de gran calidad. Obviamente, siempre hay excepciones. Algunos juegos más raros, ediciones especiales o títulos muy buscados pueden tener precios bastante elevados, pero en líneas generales, si lo que buscas es disfrutar grandes videojuegos gastando poco, la PlayStation 4 Pro cumple muy bien en este apartado. Número 4. Compatible con SSD SATA. Puede que este no sea un motivo de compra para todo el mundo, dado que no todos se atreven a modificar su consola. Sin embargo, sí es una gran ventaja, puesto que si en algún momento decides reemplazar el disco duro de tu PlayStation 4 Pro por un SSD SATA, podrás mejorar notablemente su experiencia de uso. ¿Cómo así? Seguro te preguntarás. Pues bien, notarás tiempos de carga más rápidos, una navegación más ágil y una mayor fluidez al utilizar la consola en el día a día. Y aunque esto no lo convierte en un dispositivo de nueva generación, sí ayuda a que la PlayStation 4 Pro se sienta más moderna y agradable de usar. Por lo que, si piensas conservarla durante varios años,
instalar un SSD puede ser una de las mejores inversiones que podrías hacer para sacarle aún más provecho. Número 5. Excelente consola secundaria, ya que si actualmente juegas en PC, Xbox o Nintendo Switch, una PlayStation 4 Pro puede ser el complemento perfecto para disfrutar de todos aquellos exclusivos que durante años hicieron tan popular a PlayStation. Además, al contar con un catálogo tan amplio y económico, siempre tendrás grandes videojuegos por descubrir cuando quieras cambiar de aires o simplemente probar algo diferente. Por eso, si buscas una consola que complemente la que ya tienes y te permita acceder a algunas de las mejores experiencias de PlayStation, esta sigue siendo una compra muy inteligente. Hasta aquí, ¿qué tal te parece la PlayStation 4 Pro? Seguro como una consola que sí o sí deberías tener, ¿no? Y la verdad es que razones no le faltan. Sin embargo, no todo es color de rosas, porque el paso del tiempo también ha dejado al descubierto varias de sus limitaciones, por lo que ahora viene la parte más importante de este video, las razones por las que no deberías comprarla. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 1. Sin nuevos lanzamientos. Probablemente una de las más importantes razones para pensártelo dos veces antes de comprar una PlayStation 4 Pro en 2026, ya que aunque su catálogo sigue siendo espectacular, la mayoría de nuevos lanzamientos no llegarán a esta consola, por lo que si estás con ansias de disfrutar títulos como Marvel's Wolverine, Grand Theft Auto 6 y muchos de los grandes videojuegos que se lancen en los próximos años, sería más recomendable que des el salto a una consola de nueva generación. Ojo, esto no convierte a la PlayStation 4 Pro en una mala compra, simplemente ahora está pensada para quienes prefieren disfrutar del enorme catálogo que ya tiene en lugar de estar al día con las novedades. Número 2. Comprar una usada conlleva riesgos. A diferencia de una consola de nueva generación, encontrar una PlayStation 4 Pro nueva en 2026 es muy complicado, por no decir imposible, así que en la mayoría de los casos tendrás que recurrir al mercado de segunda, y aunque esto también permite conseguir mejores precios, no deja de implicar ciertos riesgos, dado que no siempre sabrás cómo fue tratada por su anterior dueño, pudiendo encontrarte con problemas como sobrecalentamiento, un lector de discos desgastado, puertos dañados, controles con drift, entre otros. Eso sí, esto no significa que debas descartar por completo su compra usada, pero sí que te tomes el tiempo de probarla, revisarla y, de ser posible, comprársela a alguien de confianza. Número 3. Ciclo de vida limitado. Si bien esto no es un misterio, es necesario que lo tengas presente, puesto que con el paso de los años, cada vez será más común ver videojuegos que cierren sus servidores online o dejen de recibir soporte, especialmente aquellos títulos multijugador que son free to play. Por supuesto, ello no quiere decir que los juegos online van a desaparecer de un día para otro. No obstante, si para ti el multijugador es uno de los principales motivos para comprar una consola, es un aspecto que definitivamente deberías considerar antes de tomar una decisión. Número 4. La PlayStation 5 es retrocompatible. Uno de los aspectos que más juega en contra de la PlayStation 4 Pro, debido a que la consola de nueva generación de Sony es retrocompatible con la gran mayoría de videojuegos de PlayStation 4, por lo que además de disfrutar de todo el catálogo de PlayStation 5, también podrás jugar casi todos los grandes títulos de la generación anterior, incluso en muchos casos con mejoras en los tiempos de carga, estabilidad y rendimiento. Por eso, antes de comprar una PlayStation 4 Pro, vale la pena preguntarte si realmente no te conviene ahorrar un poco más e ir directamente a por una PlayStation 5, ya que además de acceder a los nuevos lanzamientos de la marca, a su vez podrás disfrutar de la gran biblioteca de PlayStation 4 en una misma consola. Número 5. Su precio. Y llegamos a la que para mí es la razón más importante para dudar comprar una PlayStation 4 Pro este año, porque aunque sigue siendo una muy buena consola, al menos en mi país, una unidad de segunda suele rondar los $290, resultando un precio que no me parece tan atractivo, puesto que por una cantidad muy similar es posible encontrar una Xbox Series S, la cual te ofrece más tiempo de soporte, acceso a los lanzamientos actuales y un hardware más moderno. Pero espera, si no te convence porque solo buscas los exclusivos de PlayStation, mira el siguiente video donde te hablo sobre el mejor modelo de Sony calidad-precio que, por mucho menos
menos dinero ofrece la mejor experiencia en 2026. ¿Curioso? Dale click y no te lo pierdas.